El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Libro 1, capítulo 1. La invención del alimento. A mediados del pasado siglo XIX, hízose muy común y frecuente en este extraño planeta que habitamos una clase de hombres, en su mayoría ya granados, a quienes se llamó, con mucha propiedad, científicos, aunque a ellos les disgustaba extraordinariamente la palabreja. Les molestaba tanto que el malaventurado calificativo fue en absoluto desterrado de las columnas de La Naturaleza, el periódico en donde más característicamente se representaba la clase, y fue desterrada la palabra como si en ella estuvieran condensadas toda la malicia y toda la perversidad del lenguaje. Pero el público y la gran prensa, que conocen mejor estas cosas, ha bautizado con dicho nombre a todos aquellos hombres, y así, cuando se habla de ellos públicamente, lo menos que se les dice es distinguidos científicos, eminentes científicos o muy conocidos científicos. En verdad que Mr. Bensington y el profesor Redwood merecieron tales calificativos aun antes de haber asombrado al mundo con el maravilloso descubrimiento objeto de este relato. Mr. Bensington era miembro de la Royal Society y antiguo presidente de la Chemical Society, y el profesor Redwood, que era catedrático de fisiología en el Bond Street College de la Universidad de Londres, había sido constantemente atacado en periódicos y libelos por los antiviviseccionistas y había tenido, desde los albores de su juventud, una vida puramente académica. Eran hombres dotados de poca distinción natural, como casi todos los verdaderos hombres de ciencia. Puede decirse que hay mayor distinción personal en las más sencillas actitudes de cualquiera de nuestros actores actuales que en toda la Royal Society. Mr. Bensington era pequeño de cuerpo, calvo, encorvado. Usaba lentes con montura de oro y botas de paño con abundantes cortaduras para dar algún desahogo a los callos. Redwood era de aspecto ordinario y vulgarote. Hasta que descubrieron el alimento de los dioses, que así he de seguir llamando a tan prodigiosa invención, transcurrió la vida laboriosa de ambos sabios en la mayor obscuridad, de modo que es difícil encontrar en ella algo digno de la curiosidad ajena. Mr. Bensington fue premiado con las espuelas de caballero, si vale la expresión tratándose de un hombre que usaba botas de paño rotas por todas partes, por sus asombrosas investigaciones sobre los alcaloides de propiedades más tóxicas, y el profesor Redwood subió a la cumbre de la sabiduría, no recuerdo cómo, pero ello es que un día fue eminente. Y aquí para la historia. Yo imagino que debió su celebridad a una voluminosa obra sobre la reacción de los tiempos, ilustrada profusamente con reproducciones de trazos esfigmográficos, escribo sujeto a rectificación, y avalorada por una admirable terminología de nuevo cuño que levantó en un momento su fama. La generalidad del público supo muy poco o nada de ninguno de estos caballeros. Solo en algunos sitios como la Royal Institution y la Society of Abyss tuvo ocasión de ver la roja calva de Mr. Bensington y acaso el cuello de su chaqueta, y de oír fragmentos de alguna conferencia que el ilustre profesor se imaginaba leer con entera claridad. Recuerdo que, en una ocasión, cuando la British Association se hallaba en Dover, llegué a la sección C o D, o no recuerdo qué letra, la cual sección se había establecido en una taberna. Entré por mera curiosidad detrás de dos señores de grave aspecto que llevaban rollos de papel bajo el brazo. Atravesé una puerta en que se leía Billiards y Pools y me encontré sumido en la más profunda oscuridad, rota únicamente por un círculo de luz en donde se destacaban los trazos esfigmográficos de Redwood. Estuve observando el ir y venir del círculo iluminado, en donde los trazos se sucedían lentamente, y oí una voz que me pareció ser la del profesor, aunque no recuerdo lo que decía. Nuevamente atrajo mi atención el rechinar de la linterna y otro ruido que me hizo aún esperar a ver en qué paraba aquello, pero inesperadamente se apagó la luz. Luego me pude dar cuenta de que aquel ruido lo producía el mascar emparedados y bollos que los ilustres asociados allí reunidos llevaban para comer al amor de las tinieblas.
Redwood hablaba durante el tiempo que la linterna funcionaba, palpando la pantalla en el lugar donde el diagrama debía hacerse visible. Los espectadores daban tregua a su apetito durante la explicación, pero seguían con sus emparedados en cuanto la linterna nos dejaba a oscuras. Recuerdo a Redwood como hombre fabulosamente ordinario, de aspecto nervioso, de tez morena, como uno de esos hombres hondamente preocupados, al parecer en asuntos distintos del caso en que se encuentran, y que hacen lo que hacen con un sentimiento de indecible satisfacción por el deber cumplido. También, hace mucho tiempo, tuve ocasión de oír a Bensington en una conferencia celebrada en Bloomsbury. Era un metodista exigente, como casi todos los químicos y botánicos, pero creo que le hubiera aterrado media hora de clase en un colegio elemental. Por lo que yo recuerdo de aquella sesión, Bensington exponía una modificación del método de heurística de Armstrong, según la cual un niño de medianas facultades, con la ayuda de aparatos de un coste en 10.000 pesetas y el abandono completo de otros estudios, además de tener los 5 sentidos exclusivamente puestos en las explicaciones de un profesor eminente, podría saber muy bien, en el curso de 10 o 12 años, tanta química como se puede aprender en uno de esos libros de texto que suelen costar 2 pesetas y que eran entonces tan comunes. Ya habrán ustedes advertido, por lo que va expuesto, que tanto Redwood como Bensington, aparte de su ciencia, eran personas vulgarísimas, y si en alguna ocasión se apartaban de lo vulgar, era para caer en lo que nada tiene de práctico con relación a la vida, como les ocurre casi siempre y en todas partes a los llamados hombres de ciencia. Lo que hay de grande en esta clase de hombres suele ser una molestia para sus compañeros y un misterio para el resto de los mortales. Lo que no es en ellos grande es evidente como la vulgaridad misma. En esto se distinguen de los demás hombres. Viven en un mundo estrechísimo en cuanto a sus relaciones sociales, pues las investigaciones en que se engolfan requieren una atención profunda y un aislamiento casi monástico que les consumen la actividad y el tiempo. Cuando contemplamos a uno de estos diminutos investigadores de cosas grandes, con su aspecto extravagante, su clásica timidez, su cabeza gris y su pecho ridículamente adornado con alguna condecoración caballeresca, moviendo lentamente su cuerpo mal conformado, mientras lee un discurso académico, cuando vemos cómo la naturaleza se angustia ante el abandono del sabio, que acude a una recepción palaciega, o cuando, en fin, leemos u oímos los comentarios y crítica que un botánico opone a la labor de otro botánico, entonces se nos aparece tal cual es la inmutable pequeñez de los hombres. Y aparte de los áridos escollos que tales gentes han fabricado y fabrican aún, es tan admirable y portentoso y está tan lleno de promesas el porvenir del hombre. Los sabios parece que no realizan lo que en verdad ejecutan. Sin embargo, es indudable que aun el mismo Bensington, cuando se consagró a los alcaloides y sus composiciones similares, tuvo algún presentimiento de su fuerza científica. Aún más que presentimiento, sin tales aspiraciones por la gloria y la posición, a los cuales nada más que el hombre de ciencia puede aspirar, ¿qué joven consagraría toda su vida a tal obra? Ninguno. Es indiscutible que todos han tenido la visión de la gloria, aunque la han visto tan próxima que ésta les ha cegado con su resplandor vivísimo. Los ha cegado misericordiosamente para que durante el resto de su vida puedan mantener con relativa intensidad la luz de la ciencia, para que veamos nosotros. ¿Acaso esto explicará el punto de la preocupación de Redwood, el cual, y ya no hay duda, era diferente a la de sus semejantes por la singularidad de conservar aún en sus ojos algo de la visión que le había deslumbrado? El nombre de alimento de los dioses, con que yo califico la sustancia descubierta por los profesores Bensington y Redwood, no es exagerado si se tienen en cuenta las maravillas que ha obrado y las muchas que hemos de ver aún. Continuaré, pues, usándolo en el curso de la presente historia. Estoy seguro de que Bensington, a sangre fría, no se hubiera atrevido a bautizar con tal nombre su descubrimiento, como no se hubiera atrevido a salir de su casa de Sloane Street vestido de púrpura y ciñendo una corona de laurel. El nombre fue una frase del sabio, una exclamación, un grito lanzado en el primer momento de entusiasmo. Luego, pasada una hora, cuando la calma aplacó los primeros ímpetus, el propio Bensington declaró que tal nombre era absurdo.
La primera vez que nuestro sabio se dio a reflexionar en lo que había ideado, quedó atónito. El panorama que, deslumbrándole, se ofrecía a su vista era tentador e inmenso, realmente inmenso. Lo contempló asustado un instante, y luego, como hacen los verdaderos sabios, cerró resueltamente los ojos. Después surgió el alimento de los dioses y se propagó y obtuvo una resonancia escandalosa. Bensington seguía sorprendido de haberle denominado de aquella manera, pero la visión, que aún permanecía en sus ojos, estallaba de vez en cuando en esplendores que cegaban. En realidad, decía Bensington a su compañero, frotándose las manos y riendo nerviosamente, esto no tiene interés práctico. Pudiera ser, añadió acercándose más a Redwood y bajando la voz, que se vendiera si supiésemos manejarlo bien. Y que se vendiera precisamente como alimento, o por lo menos como una parte constitutiva del alimento, respondió Redwood apartándose. Claro es que, suponiendo que sea agradable al paladar, pero esto no lo sabremos hasta que hayamos hecho la preparación conveniente. Bensington dio vuelta a la alfombra de la chimenea y quedóse mirando las ya descritas cortaduras de sus botas de paño. Respecto del nombre, dijo luego levantando la cabeza, prefiero una sugestiva alusión clásica. Esto mantiene, y aún aumenta, la responsabilidad de la ciencia, pues le da un cierto matiz de dignidad a la antigua. Lo he pensado mucho. No sé si usted lo encontrará absurdo, pero un poco de fantasía ya se le puede a uno permitir alguna vez. Creo que se adapta bien la palabra heracleoforbia. ¿Eh? ¿Qué le parece a usted? Así está bien expresada la idea de la nutrición de un Hércules en embrión. No obstante, si usted cree que no... Redwood, sin despegar los labios y con la vista fija en el suelo, reflexionaba. Bensington insistió. ¿Le parece a usted que el nombre convendría? Redwood, callado aún, movió gravemente la cabeza. Y si no le parece bien, también podríamos llamarle titanoforbia, alimento de titanes. ¿Prefiere usted el primero o cree usted que resultará demasiado? No, respondió secamente Redwood. Pues bien, concluyó Bensington con un gran resuello de satisfacción, se llamará heracleoforbia. Y con tal nombre designaron el descubrimiento en todas sus posteriores investigaciones y en el informe de que él se hizo. Informe que no se publicó nunca, porque el desarrollo adquirido por el invento trastornó completamente los trabajos de los inventores y porque estos informes se escriben para que permanezcan perdurablemente inéditos. Bensington y Redwood tuvieron que preparar 3 sustancias antes de dar definitivamente con la que ellos habían previsto, y a tales sustancias las llamaron Heracleoforbia I, Heracleoforbia II y Heracleoforbia III. A la definitiva, o sea, a la Heracleoforbia IV, es a la que se refiere el nombre de alimento de los dioses, con que presento a mis lectores la invención maravillosa. La idea fue de Mr. Bensington, pero como le fue sugerida por uno de los experimentos de Redwood, presentado a la Sociedad de Transacciones Filosóficas, aquel consultó a éste antes de seguir adelante. Además, había otra razón para tal consulta. Y era que la investigación tenía tanto de filosófica como de química. El profesor Redwood era uno de esos hombres de ciencia muy apegados a las líneas. Supongo que el lector, si es el lector que yo me imagino, estará familiarizado con esa clase de papeles o experimentos gráficos a que pertenecía el de Redwood. Estos experimentos gráficos son papeles de los cuales no se saca nada en limpio y en cuya extremidad se ven 5 o 6 diagramas que muestran peculiares trazos en zig-zag o inexplicables y sinuosas líneas llamadas curvas suaves, trazadas sobre otras ordenadas y limitadas por abscisas. Contemplando tales líneas se discurre largo tiempo, y al fin y al cabo se llega a sospechar que ni el propio autor las entiende. Pero la sospecha es infundada. En realidad, muchos de esos hombres científicos comprenden muy bien lo que han trazado, y sólo el medio suyo de expresión es lo que nos hace a nosotros no entenderlos. Yo me inclino a creer que Redwood solo pensaba en líneas, y después de su monumental obra sobre la reacción de los tiempos,
Al lector poco aficionado a tales estudios le recomendamos que reflexione en este punto, y la cosa le resultará más clara que el agua. El sabio aplicó las curvas suaves y la esfigmografía a la teoría del crecimiento, siendo uno de estos trabajos el que hizo concebir a Bensington su invención. Es cosa sabida que Redwood había calculado el crecimiento de muchos seres orgánicos, perros, gatos, girasoles, setas, judías y aun el de su propio hijo, mientras no intervino la señora del investigador, resultando de tales estudios que los seres no crecen uniformemente, es decir, en línea recta como él se imaginaba al principio, sino a saltos, con intermitencias. De manera que, según demostraban los descubrimientos de Redwood, ningún ser crecía regularmente y sin solución de continuidad. Tan pronto como se presentaba el crecimiento, el ser sufría alguna interrupción en su desarrollo, interrupción con que quedaba el viviente estacionado un lapso de tiempo antes de continuar su progreso vital. En lenguaje puramente técnico, como corresponde a los grandes sabios, afirmaba Redwood que el progreso del crecimiento exigía en la sangre la presencia de una considerable cantidad de alguna substancia necesaria, la cual debía de formarse con gran lentitud. Consumida la tal sustancia, el organismo comenzaba de nuevo la lenta elaboración, y en este intervalo se paralizaba el crecimiento. El sabio comparaba la sustancia misteriosa con el aceite que se da a las máquinas. Un animal desarrollándose, decía Redwood, es lo mismo que una máquina, la cual puede moverse cierto tiempo, pero necesita, llegado a este límite, que le den aceite para continuar su marcha. Bensington, al leer esto, se preguntaba, ¿pero por qué no se le puede administrar el aceite por fuera? Y todo esto, añadía Redwood con la inconsecuencia nerviosa que le es característica de su clase, podría ser un hallazgo felicísimo para aclarar el misterio de ciertas glándulas avasculares, como si éstas tuvieran algo que ver con el asunto en cuestión. En otra comunicación posterior, Redwood fue aún más allá. Ofreció un sinnúmero de diagramas de Brock, cuya forma era exactamente igual a las trayectorias de los cohetes, y cuya esencia, si tenían algo a que se le pudiera dar ese nombre, consistía en considerar que la sangre de los perros y gatos, la savia del girasol y de la seta, cuando se hallan en su fase de crecimiento, son distintos de la propia sangre y de la propia savia de aquellos seres durante el periodo de elaboración de la sustancia. Cuando Bensington hubo examinado los diagramas en todas las posiciones imaginables y comprendió esta diferencia, quedó profundamente admirado, porque, claro es, la razón de ella podía estar precisamente en la sustancia que él, Bensington, había tratado de aislar en sus investigaciones sobre los alcaloides más estimulantes del sistema nervioso. Puso luego los diagramas sobre su pupitre, hizo girar el sillón, quitóse las gafas, empañó con el aliento los cristales de éstas y empezó a limpiarlos diciendo «¡Caramba!». Luego calóse nuevamente las gafas e hizo girar otra vez el sillón. Pero antes de que el sabio se hallara situado de nuevo frente al pupitre, éste se movió con violencia, empujado por el codo de Bensington, y los diagramas fueron a parar en confuso montón al suelo. «¡Caramba!», repitió nuestro sabio. Y viendo que los papeles habían caído fuera del alcance de su mano, anduvo a gatas recogiéndolos. Entonces fue cuando le ocurrió bautizar la substancia descubierta con el nombre de alimento de los dioses, porque era indudable que si Redwood y él tenían razón, mezclando dicha substancia a los alimentos ordinarios, darían al traste con el periodo de reposo en el crecimiento, y entonces sería natural que en vez de hallarse éste representado por la línea a saltos, con intermitencias ya citada antes, lo estaría normalmente con la línea ideal, o sea, por la línea recta. La noche que siguió a la famosa entrevista entre Redwood y Bensington no pudo éste pegar los ojos. Hubo un momento, sin embargo, en que pareció quedarse traspuesto, y en tal estado de adormecimiento soñó, o creyó soñar, que cavaba un gran hoyo en el cual arrojaba considerables cantidades de la substancia maravillosa. La tierra se hinchaba entonces visiblemente, las fronteras de las naciones saltaban en 1000 pedazos, y la sociedad geográfica cosía y remendaba como un gremio de sastres dejando en libertad el Ecuador. Sin duda fue un ensueño ridículo,
pero fue un ensueño que demostraba el estado de excitación mental en que se hallaba Bennington y el valor real que éste daba a su idea. Ensueño, en una palabra, que valía más que nada lo que aquél hizo o dijo durante el tiempo que vivió despierto. De no ser así, no me hubiera tomado el trabajo de referirlo, pues entiendo que carece absolutamente de interés la gracia de contarnos mutuamente nuestros ensueños. Por una singular coincidencia, Redwood soñó también aquella noche, y soñó que un diagrama de fuego resplandecía en la negrura de un pedazo de abismo, y que él, Redwood, se hallaba en el espacio, en pie, sobre un planeta y ante una especie de negra plataforma, dando una conferencia acerca del nuevo modo de crecimiento a la más que real sociedad de las fuerzas primordiales, o sean las fuerzas del crecimiento de los imperios, de las razas, de los mundos y de los sistemas planetarios. Y Redwood explicaba con gran sencillez y elocuencia que los lentos y retrógrados métodos de crecimiento hasta entonces seguidos por esas fuerzas serían pronta y definitivamente destruidos por el propio descubrimiento del conferenciante. Esto es ridículo, naturalmente, pero también demuestra. Yo no quiero sugerir ni por un instante la idea de que los ensueños hayan de ser considerados en algún modo significativos o proféticos, aparte de lo que ya he dicho categóricamente. Fin del capítulo 1.